La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 4 al 7, punto 11 al 15. Hermanos, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, no te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Aceptad la corrección porque Dios os trata como a hijos. Pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele. Pero después de pasar por ella, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño, contaminando a muchos. Salmo 102. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Pero la misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza. Continuación del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 6, versículo 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe y recorría a los pueblos de alrededor enseñando. Mira lo que nos dice la primera lectura, Epístola a los Hebreos. No rechaces la corrupción, no rechaces el castigo, que es para tu bien, es para santificarte. Y aclara la carta a los que Dios ama, los castiga, los corrige. Si tú tienes un hijo y no lo corriges, va a crecer sin la disciplina y se descarrila. Todos necesitamos límites que nos disciplinen, porque esos no son los que nos elevan al cielo. Esos no son los que nos ayudan a nosotros a entender la voluntad divina. Cuando no nos dicen no, siempre sí, uno se malcría. Imagínate un niño que no tenga límites, que no le llamen la atención. Va a perder la noción de lo bueno y lo malo. Va a creer que lo que está haciendo es bueno. Hoy en día hay esa preocupación. Ya no queremos tener límites. Y consideramos que esas llamadas de atención, llamadas castigo por la Biblia, correcciones, trauman a los niños. Ahora es que los niños se trauman. No se les puede castigar, que no se les puede corregir porque se trauman. No se les puede enseñar la religión católica
porque la religión católica es muy pesada en su moral, es muy exigente. Ya el Señor comenzó a vivir eso en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, cuando la gente decía en ese versículo 66, este modo de hablar, 66, 67, este modo de hablar es muy duro, ¿quién no puede seguir? Entonces las personas caprichosas que han crecido en ese mundo sin límites, sin disciplina, sin respeto a la autoridad y a la ley, son personas que no entienden la noción de bien y mal. Hay personas que, por ejemplo, cuando estamos hablando de la ideología de género, entonces al hablar del pecado de sodomía, lo consideran discriminatorio. Ya no hay una distinción clara entre pecador y pecado, porque la falsa misericordia no nos permite entender esa parte entre persona y acto. Entonces se relaciona el acto con la persona. Sí, entonces hay que tolerar a todas las religiones porque es una falta de respeto sancionar hoy las herejías, los errores. Hay que tolerarlos a todos. Ya los papas se han pronunciado sobre eso, ya han dicho la tolerancia de todos los errores que se equivalen a la verdad, viene la ruina religiosa. Entonces, sí es necesario corregir, sancionar el error, discernir entre el bien y el mal y expulsar el mal, no tolerarlo, no equipararlo a la verdad, ponerlo en una sola situación de igualdad. No se puede, porque la verdad se relativizaría, como está pasando hoy en día. Por ejemplo, el asunto del aborto. Entonces, la relativización del aborto. Entonces, bajo la bandera de que hay que salvar otras vidas, hay que permitir que maten otras vidas. Porque crecimos sin sanción. Crecimos sin la noción de bien y mal. Sin el concepto de pecado. ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Hasta el punto de decir, no conocemos el pecado. Alguien puede decir qué es pecado. Alguien puede decir qué es justicia. Y eso se definió en el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, se resumió, porque el magisterio ya está pronunciado acerca de lo que es pecado mortal y venial. Pero ahora resulta que no sabemos qué es pecado. Ahora resulta que no se puede decir qué es pecado porque no se sabe. Sí, el único que puede decir qué es pecado y qué no es Dios. Y Él se ha pronunciado. Él ha dejado 10 mandamientos. Y ha advertido con todos los acontecimientos bíblicos de eso. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra nos ha dicho, no estoy de acuerdo con el pecado. Y hubo una reprensión clara en Sodoma y Gomorra. Hubo una reprensión en tiempo de Noé por tanta corrupción que había. Si no entendemos esa parte, entonces nos hemos inventado un Dios a nuestra manera. Por ejemplo, la escolástica insistía mucho en hablar del infierno, del purgatorio y cielo, las postrimerías. Y hoy en día el protestantismo dice que hay que hablar solo de prosperidad. Entre otras cosas, la mentalidad empresarial de capturar muchas personas. Entonces no hay que hablarles de infierno ni purgatorio para que vengan y se sientan bien en nuestra empresa. Es iglesia. Y como iglesia tenemos que hablar de la vida eterna. Eso no ha pasado de moda. Pero, claro, no falta la postura que está en el Evangelio que dice, pues, un profeta no es recibido bien en su patria. Entonces ahora resulta que Jesús es apatriado. Si Jesús estuviera predicando hoy en día como lo hizo hace más de 2000 años, ya estuviera sancionado y crucificado nuevamente. Porque el que más predicó del infierno fue Él. Y lo hizo porque no nos ama, al contrario. El padre de familia, cuando más ama a su hijo, más le advierte de los peligros de la vida. El que quiere que se estrelle en la vida, el que quiere que un hijo fracase, no lo sancione nunca, nunca le llame la atención y verá cómo se destruirá a sí mismo.
Hermanos y hermanas, creo que hay que resaltar esa parte. Hay que dejar de mirar a Jesús como ese simple carpintero. Él es Dios. Hay que entender eso. Jesús es Dios. No se ha equivocado en todo lo que ha dicho. Lo que ha dicho es palabra divina. Es perfección. Es para nuestro bien. Hagámosle caso a Dios. Si nosotros le hacemos caso a Dios, si hacemos lo que Él nos diga, como la Virgen nos lo pide, entonces nuestra vida llegará a la vida eterna. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz miércoles de San José.